Bueno, buenas noches, don Fernando. ¿Usted de casualidad nos puede contar cómo fue que usted se enteró pues de la tragedia de Armero? ¿Dónde estaba usted? ¿Qué es lo que usted sabe de la tragedia? Para ese tiempo me encontraba acá en Ibagué. Eso fue el 13 de noviembre de 1985. Pero la gente ya estaba avisada un mes o tiempo más atrás sobre esa tragedia. Yo trabajaba acá en Ibagué en panadería, pero yo viajaba a Chicoral, Guarandaya, a repartir el producto. Pero por allá me encontraba gente con los pies partidos, con las manos partidas, llorando en esos buses, porque fue una tragedia una tragedia avisada. Entonces, lo que está sucediendo últimamente con lo del volcán Machín, que la gente está avisada, pero la gente hace caso omiso a eso. Tal vez por el miedo de tener que dejar sus casas, cosas por las que han tenido que pues pelear, lucharlas. Pero sí, esa tragedia de Armero ya estaba avisada. Y lo mismo está sucediendo con lo del volcán Machín. Entonces hay que ponerle mucho cuidado, que la gente le ponga mucho cuidado a eso, porque de aquí a mañana evitemos una tragedia. Una tragedia igual a la de Armero. Bueno, sí. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Claudia, muchas gracias por aceptar esta invitación y pues me gustaría que nos contaras un poco acerca de los datos que pudiste reunir y tus emociones o tus sensaciones a la hora de leer el cuento. Bueno, buenos días. Bueno, primero hice una investigación de lo que había pasado en Armero, porque pues a pesar de que en la universidad se nos hablaba sobre esta tragedia, verdaderamente no sabía qué era lo que había pasado. Leyendo pude descubrir que verdaderamente Armero fue advertido de esta tragedia desde mucho antes. Principalmente también descubrí que la maldición supuestamente de Armero, que un cura lanzó sobre Armero antes de morir, que decía no quedará piedra sobre piedra en Armero. Entonces de ahí la gente pensaba que pues una tragedia también iba a pasar. El volcán ya había empezado a dar indicios de que algo estaba mal. Fue más o menos en el 84 que los campesinos empezaron a dar cuenta que los peces estaban muriendo por el azufre en las aguas. Más o menos ya para el 85, que fue que empezó la tragedia, se desprendió primero el hielo. Armero no fue el único afectado en esto, también fueron afectados como Casabianca, Falan, Honda, fueron afectados varios municipios Municipios o pueblos, ¿cierto? Municipios, sí, o pueblos cerca pues al volcán, al Nevado del Ruiz. Bueno, y en cuanto al cuento que leíste, ¿qué sensaciones, qué puedes identificar, qué puedes relacionar? Bueno, después de leyendo el cuento, fue una avalancha de emociones porque no nos relatan cómo el personaje está atrapado entre los escombros y como a pesar de que en ese momento al principio del relato quería acabar con su vida para terminar con el dolor que estaba sintiendo y pues no tenía esperanza, en algún momento pues se acercan socorristas y le dicen que espere, y él tiene su fiel amigo que es un revólver. Él guarda todavía la esperanza durante esas horas, creo que incluso días. Sí, pasa un tercer día, imagínate. Tercer día, y él todavía guarda las esperanzas de ser rescatado. Pero finalizando el relato, se resigna, sabe que probablemente no va a ser rescatado y recurre a la opción de querer suicidarse, pero el revólver no tiene balas. Porque él mismo las había tirado. Entonces ya se tiene que resignar a tener que seguir con ese sufrimiento y no poder ser salvado, probablemente. Entonces me da una avalancha de emociones porque uno casi se pone en la posición del personaje, de si uno hubiera tomado, yo sinceramente hubiera tomado la misma decisión de intentar suicidarme, a tener que seguir pasando por ese sufrimiento, pero
guardar la esperanza de tal vez uno ser salvado y sin saber si uno puede ser salvado entre miles de personas, es algo muy difícil, es algo que uno, más que el dolor, no consume esa pensadera. Ok, vale, gracias. Bueno, buenos días, Natalia. Buenos días. Ahorita estoy dándote pues el puesto para poder responder. ¿Qué me puedes contar de lo que investigaste de Armero y qué sensaciones te dejó el cuento? Bueno, creo que en parte concuerdo un poco con lo que tú dijiste de realmente no saber mucho acerca de lo que ocurrió. O sea, sabía lo básico, pero digamos el tema de que ellos ya estaban avisados, de que años antes ya habían ocurrido como situaciones que podían como llamar la atención y que podían significar que algo más trágico se avecinaba, digamos, ese punto no lo sabía. Tengo dos cosas específicas para decir, y es que todo esto, digamos, durante el día se vinieron dando como advertencias, ¿no? Pero advertencias del propio volcán y así, pero imagínate tú estar en medio de la noche a las 9:30 ya dormidito y que te levante una avalancha, que caiga sobre ti, que tu casa caiga encima de ti. Eso sería de verdad terrible, o peor aún, que tú estés durmiendo y que empiecen gritos, empiecen a escucharse, no sé, cosas caer, personas pidiendo ayuda, pidiendo auxilio. Digamos, eso debe ser un poco muy traumante, muy fuerte. Otra cosa es que el 3 de noviembre de 1985, justo mi mamá estaba cumpliendo 3 años. Mi mamá estaba en la Atlético de Lima a 2 horas de donde toda esta tragedia, todas estas personas perdían la vida, perdían sus casas, donde básicamente un pueblo se perdía. Entonces, de verdad, eso me parece un poco impactante. Respecto al cuento, debo decir, es muy bonito, pero creo que refleja perfectamente las situaciones o las emociones que las personas en ese momento pudieron sentir. Imagínate, digamos, el sentimiento de desesperanza, de pérdida, de tu estar escondido, ¿no? De estar bajo los escombros, bajo el barro, la tierra, cosas así, y que no haya nadie a tu alrededor para ayudarte, o que peor aún, la ayuda venga, te diga, vamos a volver por ti, pero jamás vuelvan. ¿Tú cómo quedas? O sea, debe ser muy terrible presentarse o tener que vivir esa situación así a las malas. Muchas gracias.